Vamos a volver a hablar de la crisis económica, pero con un invitado muy especial, un compañero periodista, economista, un investigador en temas económicos, un analista que suele publicar temas muy calientes, ¿no? Así como hizo con la deuda en su momento. Ahora con el tema de la crisis económica, publicó estos trabajos de la colección Clave para Todos, conocida por todos nosotros, de la Capital Intelectual, es la editorial. El estallido de la burbuja, de la super burbuja, causas de la crisis económica, la primera parte, y el fin del capitalismo de las finanzas, el segundo. Julio, vamos a hablar con Julio Sebares de este tema, ¿no? Vamos a hablar con Julio Sebares, y para tratar de unir un poquito lo que era el primer bloque cuando hablábamos de la tierra y de esta nueva operación que se llamaba, que mencionábamos como neocolonialismo, ¿cuánto tuvo que ver la cuestión de las commodities, de lo que estábamos hablando, de los cultivos que mencionaba Raúl recién, con lo que fue la crisis, o con lo que es todavía la crisis? Mira, pero sí, tuvo que ver por lo siguiente. La burbuja esta que estalló el anteaño pasado, comenzó a estallar el anteaño pasado, tuvo varias etapas de acumulación de fases especulativas que comenzaron primero con precisamente una de las primeras etapas que comenzó fue a partir del año 2000. Hubo un tema de una desregulación en el mercado de commodities, los mercados de futuros de commodities de Chicago, una desregulación en la legislación estadounidense que abrió no un permiso, pero sino un loophole, como dicen ellos, una brecha para que grandes fondos de inversión invirtieran. Hasta ese año había un tope para invertir. Se abrió una posibilidad de que grandes fondos de inversión, grandes inversionistas, comenzaran a invertir en los mercados de futuro. Y fue a partir de ese momento, a partir del año 2001, 2002, que los precios que ya venían subiendo en el mercado de futuros comenzaron a subir. Nosotros lo experimentamos con el tema de la soja, y en el año 2006, 2007 ya se dio un crecimiento verdaderamente espectacular. Yo ahí en el libro discuto el tema de si estos aumentos, porque se decía hasta el año 2006, inclusive organismos internacionales de Naciones Unidas, que era por la demanda china, por el aumento de la... Recuerdo. Bueno, efectivamente, pero uno ponía el aumento de la economía china, el aumento de la demanda china, etcétera, de la economía mundial, y no tenía nada que ver con el aumento feroz de 100 y pico % de ese año de los precios de futuros. Era pura especulación. Era pura especulación. Y en el año 2007... un financista de un fondo de inversión, Michael Mayer, hace una presentación en el Senado de Estados Unidos donde explica todo este asunto. Es decir, esto no es una... Él explica cómo la desregulación y permitió toda esa entrada. Entonces, esto es lo que explica que después, aunque la demanda cae o se estanca, inclusive la demanda china no cae tanto porque sigue aumentando, porque la economía sigue aumentando, los precios de los commodities se desploman porque se van los capitales por todo un mecanismo. Deberíamos decir, ya para no hablar de desregulación, que hasta parece como una palabra, no sé, demasiado sobria y fina. Carta libre, fue carta libre total, ¿no? Sí, hubo una progresiva así liberalización de los mercados a partir de los años 60, 70, después más 80, después fuertemente en los 90, que permitió toda una panoplia, esto ayudado por la liberación de la cuenta capital, como decía, la posibilidad cada vez más grande de mover capitales sin restricciones a través de las fronteras y la ayuda de la tecnología, que se fue incorporando toda una cantidad de actividades especulativas de alto riesgo. Lo que hay que decir, siempre me preocupo cuando hablo de esto, desde hace años, hace unos años que empecé a trabajar el tema, es que todo esto que uno dice no son elucubraciones de filósofo crítico o algo que uno le puede buscar el analista, la quinta pata al gato, sino que ya desde el año 2000, 2001, los análisis del FMI, del Banco de Pagos Internacionales, advierten sobre la generación de burbujas especulativas, de operaciones de riesgo, advierten sobre que los reguladores van detrás de las operaciones que van creando los especuladores, que no comprenden. Hay una frase de Greenspan del año 2002, una cosa así, que dice, en realidad nosotros no sabemos muy bien cómo funcionan los mercados. Lo dice Greenspan cuando era presidente de la Reserva Federal. Porque, bueno, se creó esto, ¿no es cierto? Todo un...
que el último escalón fue el disparate, ya que uno si lo lee o si se lo hubieran contado hace 5 años va a pasar esto, dice, no, vos me estás haciendo una broma, es empezar a prestarle plata a gente que no tenía para pagarla. Claro. Ahora, Julio, en la segunda parte de tu trabajo vos planteás el fin del capitalismo de las finanzas. Sí. Después del estallido de la burbuja, este tipo de prácticas, de una especulación alejada de la economía real, ¿desapareció? ¿Cambió? No. Digo, ¿se puede pensar en el fin de esta crisis? Mira, lo que va a pasar en el futuro yo no lo sé y no sé si alguien lo sabe, pero yo no te puedo decir. Pero lo que se ve que Obama empezó una avanzada de hacer una re-regulación del sistema y una idea aceptada también por la Reserva Federal que tendría más poderes. En junio de este año, tanto Ben Bernanke como Tim Geithner, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, hicieron sendas presentaciones en cámaras del Congreso de Estados Unidos, repitiendo las cosas que se decían después de la crisis asiática. Hay muchas actividades especulativas, el sistema está mal regulado, etcétera. Es toda una reprisa, hay que re-regular. Bueno, vamos a ver, porque ya lo que se está viendo, que ni bien comenzó Obama a decir hay que comenzar a re-regular, y efectivamente los planes están a tratar inclusive de cambiar el enfoque, es muy complicado y largo para explicar, pero de cambiar, hacer un enfoque más estructural, más global, para poder, macroprudencial se llama, como para poder regular mejor. Ya empezaron las presiones de Wall Street y de los banqueros, claro. Mucha intervención. Julio, nos tenemos que dejar acá la crisis. Lo demás está en el libro. Lo demás está en el libro, pero además seguramente después de esto Julio va a volver otra vez para seguir hablando de algo que va a seguir, aunque están diciendo que está terminando. No. Seguramente.